noches. Bueno, el resumen de la carta de los tesalonicenses, la carta 1 y la carta 2. Eso es lo que yo voy a estar tratando de desglosar o de analizar todo, ¿verdad? Una mirada panorámica rapidito a las cartas. Voy a tratar de ser breve con esto. En ocasiones nosotros no ponemos atención cuando un documento dice cuándo fue que se escribió la carta. Por ejemplo, en Tesalónica, que dice que Pablo escribió la carta entre el año 50 y 51 después de Yeshua. Cuando nosotros leemos estos datos, no solamente los leemos y no los comparamos. Mire, esto lo que significa es que en los evangelios el primero que escribió una carta fue Pablo. Digo, si es que Pablo la escribió, porque no hay datos de que no es Pablo, no. Por ejemplo, Mateo no lo escribió Mateo, Lucas no lo escribió Lucas y así, ¿verdad? Sino seguidores. Y Pablo posiblemente no escribió la carta. Yo luego buscaré datos sobre eso, pero esto es un ejemplo. No estoy diciendo ahora de que Pablo no escribió la carta, es que estoy dando ejemplos por otras cartas que se saben que no las escribió pues la persona. Por ejemplo, Mateo no escribió la carta y Marco no escribió la carta. El evangelio de Marco no lo escribió Marco, ¿entiendes? Pero lo que te quiero decir con esto es que nosotros leemos las estadísticas o lo que aparece en los documentos, pues debemos prestar atención, porque si esto se escribió en el año 50 después de Yeshua, pues cada libro te dice más o menos en qué fecha fue escrito. Y lo que te quiero decir con esto, que se supone que si fuese por orden, esta fuera la primera carta que apareciera en el Nuevo Testamento. Bueno, la carta de Tesalónica, la 1 y la 2, son dos epístolas del apóstol Pablo dirigidas a las iglesias en Tesalónica, y a continuación yo le voy a hacer un resumen corto empezando obviamente por la primera de Tesalonicenses. Esta es una de las cartas más antiguas de Pablo, escrita alrededor del año 50-51 después de Yeshua. La escribió para alentar y fortalecer a los creyentes en Tesalónica que enfrentaban persecución. Temas principales que vamos a encontrar en las cartas, siempre él empieza con agradecimiento y elogios. Pablo felicita a tesalonicenses por su fe y su testimonio, exhortación a la santidad, y les anima a vivir en pureza, amor, entonces evitando la inmoralidad, porque ya hemos hablado sobre lo que es la inmoralidad. Se trata de temas sexuales y se trata de que Roma y Grecia son los que están en el poder, o estuvieron, ¿verdad? Primero Grecia, luego Roma están en el poder, pero son dos personas, dos imperios que en cuestión de la sexualidad pues eran muy abiertos y eran, bueno, pervertidamente sexuales, pervertidos, y eso pues lo estaba haciendo el pueblo, ¿verdad? El pueblo que obviamente estaba un tanto descarrilado, no era todo el pueblo, y me refiero al pueblo de Israel, ¿verdad? Que el pueblo de Israel absorbía cosas de los paganos, que es lo que Dios siempre estuvo advirtiéndole, y ellos siempre terminaban haciendo esto. También tenemos esperanza en la venida de Cristo. Pablo les asegura que los creyentes que han muerto resucitarán y que Jesús regresará repentinamente. Aquí tengo que acuérdese que lo que yo le estoy leyendo también es un texto. A veces yo leo, o sea, a veces no siempre leo un texto, pero también aporto lo que yo puedo, ¿verdad? Como por ejemplo aquí, yo estoy leyendo, ¿verdad? Que en el texto dice que el Señor vendrá repentinamente. Y esto pues no es correcto, y eso es lo que sucede hoy en día con las iglesias, que te dicen que Jesús puede venir en cualquier momento, que la venida de Jesús es inminente y es pronto y es ya. Eso no dice las escrituras. Y usted ha sido mal informado en ese sentido, y en muchos más, pero estamos hablando de este en especial, pues sepa que tienen que acontecer ciertos eventos que Jesús mismo dijo, y que su venida no es inminente, ¿verdad? Que no te dejes engañar por los que dicen que ya la venida de Cristo está ahí, aunque por otro lado dice que no lo tomemos por tardanza, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Es que uno debe de analizar las escrituras. La venida de él no va a ser repentinamente, sino que hay unos eventos, porque ya él lo dijo, le van a dar una secuencia de eventos, y eso puede ser señal para nosotros para saber que ya la venida de él está ya pronto, ¿verdad? Para que se manifieste. También nos habla de la vida
práctica cristiana, insta a la oración y el trabajo diligente y el amor fraternal. Eso es un resumen de la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a hablarte de la segunda carta, que yo dije que iba a ser breve. Yo no puedo estudiar la palabra por ti. Tú tienes que estudiarla, tú tienes que leerla, porque en esta carta, en todas las cartas, mejor dicho, de Pablo, si usted no lee con detenimiento, usted se va a enredar y va a enredar a los demás también, que es lo que ha venido ocurriendo por más de 2000 años, y yo no te voy a desenredar en 15, 20 minutos algo que se enredó hace más de 2000 años atrás, ¿entiendes? Entonces es tu responsabilidad estudiar la palabra, es tu responsabilidad buscar y no simplemente creer, porque mucha gente me enseñaron que las escrituras esto, que Pablo dijo esto, que lo que dice Pablo se interpretó de esta manera, pues porque si haces eso, pues nunca vas a salir del enredo que hay en cuanto a las cartas de Pablo. Las palabras que Pablo dijo las van a malinterpretar, las van a torcer para tu propia perdición, y eso lo dice en la palabra. Amén. Ahora vamos a hablar de la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo escribió esta carta, segunda carta, poco después de la primera, porque algunos cristianos estaban confundidos, mira para que usted vea, estaban confundidos sobre la segunda venida de Cristo, y otros habían dejado de trabajar esperando que el regreso de Jesús fuera inminente. A mí a los 12 años me sucedió esto, cuando yo era católico, ¿verdad? Y ya como a eso de los 11, 12 años, yo pues convertí a la iglesia pentecostal y empecé a escuchar eso de la venida de Cristo, y yo decía, ¿para qué voy a estudiar? Si ya Cristo viene y toda esa narrativa, y yo me quería salir de la escuela a los 12 años. Entonces, porque mira lo que dice, por eso fue que yo le hablé, que dice que la venida de Jesús, que Él regresaría repentinamente. Y ahora tienes a un pueblo, ahora tienes a Pablo escribiendo una segunda carta para decirle que la venida del Señor no es inminente, porque ellos pensaban y que la venida era ya pronto. Entonces dejaban de trabajar esperando el regreso de Jesús, empezaban a vender las casas. Ustedes saben que hay, ¿verdad? Que en un tiempo se empezaron a vender todo, empezaron a regalar todo a los pobres. ¿Por qué? Porque ya Jesús venía, y después se enteraron que Jesús no ha venido. Y vamos por 2000 años y pico, y Jesús no va a venir mañana ni pasado mañana. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir unas cosas que no se han cumplido. No pueden decir no, que ya todas las profecías están cumplidas y Jesús va a regresar en cualquier momento. Eso es falso. Escúchame bien, falso. No sigas creyendo en esas cosas, porque muchos por eso no creen. Muchos se cansan de esperar y dicen, o sea, no te quejes cuando una persona te saca en cara. Tú sigues con la misma narrativa de hace 2000 años atrás y no regresa. Eso no es culpa del que piensa de esa manera. Eso es culpa de los que dijeron que Jesús venía ya pronto, que los antepasados de nosotros decían que Jesús venía pronto, que ya Jesús venía, que ya se está cumpliendo, igual que los de hoy en día. Pues no te quejes cuando una persona se pone reacio a estas cosas, porque los culpables son los que traen esta narrativa, porque la Biblia es específica y dice qué es lo que tiene que pasar antes de que sucedan las cosas. El tema principal de la segunda carta a los Corintios tiene que ver con la corrección sobre la segunda venida. ¿Ves? Ahora, ya tan rápido, Pablo escribe una carta entre el 50 y 51, la primera carta. En la segunda carta, que es para el mismo tiempo, tiene entonces que hablar sobre y corregir sobre la venida de Dios. Pablo aclara que Cristo no regresará hasta que aparezca el hombre de pecado. ¿Usted escuchó eso bien? ¿Ves que nosotros, si no leemos la escritura verdaderamente como tiene que ser, y lo que vamos a escuchar y hablar lo que los demás dijeron, si alguien se equivocó y en esa equivocación hizo un estudio, habló, pues usted lo que va a hacer es que usted va a tirar para adelante ese error. Entonces mira lo que él está diciendo. Él va a corregir el evento de la segunda venida. ¿Y qué es lo que dice? Que Pablo aclara que Cristo no regresará. Escúchame, que eso es para ellos y te lo estamos aclarando ahora, hoy en día. Cristo, Jesús, Yeshua, no regresará hasta que aparezca el hombre de pecado, el anticristo. La gente dice que el anticristo no puede aparecer hasta que la iglesia sea arrebatada. Pues entonces esto te está diciendo claramente que no es como tú piensas o como te lo enseñaron. Primero tiene que aparecer el hombre de perdición, el hombre de pecado, el anticristo. Entonces seguimos. Advertencia contra
la ociosidad. Insta a los creyentes a trabajar y no depender de otro. Pero como hay un evento también que Pablo pues manda a recoger ofrenda y después entonces creas vago y después tienes un problema y entonces tienes que decirle que tienen que trabajar. ¿Ves el problema? Entonces Dios siempre ha querido que el ser humano trabaje. El ocio no es bueno. Si no, pregúnteselo a David cuando pueda, que el rey David, ¿verdad? Que tenía ocio, puso a vigilar a alguien, allá cometió pecado. Usted conoce la historia. Entonces es bueno que el hombre trabaje y trabajamos y vivimos la vida como la tenemos que vivir. Y si viene Jesús, pues vino Jesús y nos encontró trabajando, haciendo lo que nos corresponde hacer. Pero cuando nosotros entendemos mal las cosas, cuando yo lo entendí mal a mis 12 años, yo quería dejar la escuela, porque ya Jesús venía. ¿Y para qué? ¿Para qué uno va a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué si ya Jesús viene? Eso vivieron esta gente y Pablo tuvo que arreglar. Bueno, seguimos con advertencias contra la ociosidad, y él insta a los creyentes a trabajar y no depender de otro. Pero parte tuvo culpa de eso, ¿verdad? Hacer las cosas, si hubiese dejado las cosas como estaban escritas, que los diezmos y las ofrendas eran para los pobres y los necesitados, y eso Israel lo conocía de rabo a rabo. Ellos sabían lo que tenían que hacer y no lo hacían y Dios los castigaba, pero ellos sabían eso. Entonces ahora es una recolecta y ir a ayudar a tal lado. Después hubo corrupción en la recolecta del dinero, no se estaban ayudando a unas viudas, hay otros que se quejaban que no estaban ayudando a estos y aquellos sí, y todo este problema fue buscado. Bueno, fortaleza en la persecución, y los anima a mantenerse firme en la fe y confiar en la justicia de Dios. Amén. En resumen, esta carta refuerza la fe, la esperanza en la venida de Jesús y la importancia de vivir en santidad y en diligencia. Amén. Este es el resumen de la carta, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Amén. Que el Eterno te continúe bendiciendo.